Buenas tardes. En 1986 empecé yo a colaborar en Postdata, revista de letras, artes y pensamiento, con una página que titulé Miniaturas, cuadritos de cultura murciana dibujados a la pluma por don Juan Antonio López Delgado, pequeño bibliófilo. Así se me conoció entonces, como pequeño bibliófilo, y a fe que estaba muy orgulloso de ello. Hoy, empero, para dirigir aquí mi palabra, me atrevo a autocalificarme de bibliófilo, la biblioteca privada de Floridablanca vista por un bibliófilo. ¿Qué ha podido ocurrir para tránsito tan ciego? ¿Qué arbitraria escalada intelectual ha sobrevenido, acaso en mi vida, para poder así titularme? ¿He ganado acaso ya tan singular rango y preeminencia? No, en absoluto. Ha sido solo cuestión de mero titular una conferencia. ¿Qué más quisiera yo? Que se cumplieran en mí todas aquellas cualidades que se verifican y tienen su razón de ser en ese refinado tipo intelectual que se realiza en el bibliófilo. Nada más y nada menos que saber bien las llamadas lenguas vivas y las llamadas muertas. Pasearse con elegancia e inteligencia por casi todos los ramos del saber humano. Aprehender las rosas con que brinda a sus elegidos la cultura con mayúscula, como quería siempre escribir esta palabra Eugenio d'Ors. Con razón mi admirado amigo, el excelentísimo señor don Juan González Castaño, a pesar de la inmensa que atesora, no quiso llamarse sino lector en sus memorias. Yo os puedo decir que sí, que he amado con honda dilección los libros desde mi preadolescencia, su fermosa cobertura y, sobre todo, su contenido. Ah, si el libro, que tanto y tan bien sabe hablar calladamente, tuviera voz para dirigirse a los que lo toman en las manos. Pero lo que en él salió impreso no puede tener aumentos ni admoniciones ocasionales, y de una misma manera llega a sabios e ignorantes, a quien logra sacarle el deleitoso jugo de su sabiduría y a quien, de paladar intelectual burdo y grosero, no puede saborearse con su enseñanza y, por tanto, como escribía con pesar Ambrosio de Morales, no sabe decir a uno: dejadme, que no soy para vos, ni a otro: vos quiero yo que me leáis, porque sé que me entenderéis. Lástima que los libros buenos no puedan escoger sus lectores, ni rechazar a los que no merecen la exquisitez de su regalo. Como quiera que ello sea, el libro nos conduce de la mano hacia la vida y hacia la muerte. En el goce inaudito de contemplar un escaparate de librería murió Canalejas. En la dulcísima tarea de ir cubriendo los estantes de las librerías de su casa, de sus casas sucesivas, vivió Cánovas del Castillo hasta su asesinato, viviendo la realidad y dejando que la leyenda, qué remedio, se infiltrara entre ellos, como los pececillos que viven en sus fojas y de ellas se alimentan. Él pudo decir también con la serena melancolía meditativa de Amado Nervo: libros, que sois un ala, amor la otra, de las dos que el anhelo necesita para llegar a la verdad sin mancha. Y vosotros, aquellos que me disteis el consuelo y la luz de los filósofos, las excelsas doctrinas que son salud y son viva esperanza, servidle de piadosos cabezales a mi sueño en la noche que se acerca. Señoras y señores, no vengo aquí en calidad de historiador, aunque pertenezco a la Real Academia de la Historia. No vengo ante ustedes a ostentar ninguno de mis títulos. Puedo aducir, es verdad, que he dedicado ya 3 libros a Floridablanca, y esta ocasión y este marco serían muy adecuados para hablarles de temas o asuntos que fueran más rimbombantemente con el gran personaje murciano y con su siglo. Podría hablarles verbigracia de su cargo de secretario de Estado,
o de su eficaz intervención para lograr del Papa Ganganelli, Clemente XIV, en Roma el breve de extinción de la Compañía de Jesús, o de cómo se preocupó por la riqueza pública y trató de fomentarla, o de cómo aprovechó la sublevación de las colonias norteamericanas para recobrar Menorca, o no. Estoy aquí para hablarles de un asunto en su relación con él aparentemente más trivial, pero que para mí no lo es, más privado, más íntimo, de mayor conexión con el espíritu, el de Floridablanca y los libros. Casualidad que mañana sea el día del libro. Nada hay en Floridablanca que a los libros no ataña. Ved sino ese cuadro de 1783 de Francisco de Goya al primer ministro murciano, el primero de los que le pintó, aunque de todos ustedes será conocido con seguridad, pero no puedo reflejarlo por lo que antes decía. Pero en fin, intentaré describirlo en algún modo. Aparece como alguna suerte de apoteosis del retratado. Está en primerísimo plano, por supuesto, Floridablanca, y Goya, que está a su izquierda, o sea, a la izquierda del contemplador, quiero decir, le ofrece un cuadro cuyo contenido ignoramos, pero que presuntamente podría ser el mismo retrato del conde murciano. Las luces se expanden de una manera un tanto confusa y arbitraria, pero realmente se puede leer, o por lo menos yo he conseguido leerlo, en el lomo del libro que está en el suelo, lo siguiente: Palo pra de Pintú segundo. Es decir, Antonio Palomino, digo esto para que vean siempre con Floridablanca la relación con el libro, siempre con el libro. Y eso es lo que intento decir esta tarde, sobre todo esa recurrente idea. Es decir, Antonio Palomino, Práctica de la pintura, Práctica de la pintura, segundo tomo de esta obra en 3, el Museo Pictórico y Escala Óptica. Tomo primero, Teórica de la pintura, en que se describe su origen, esencia, especies y cualidades, con todos los demás accidentes que la enriquecen e ilustran, y se prueban con demostraciones matemáticas y filosóficas sus más radicales fundamentos. Ese es el título del tomo 1. El tomo 2 es el que aparece en el cuadro al que estamos haciendo referencia. Tomo 2, que es el que ahora nos interesa. Práctica de la pintura, de ahí lo de pra, que aparece. Práctica de la, pintado por Goya, en su lomera, decía. Práctica de la pintura en que se trata del modo de pintar al óleo, temple y fresco, con la resolución de todas las dudas que en su manipulación pueden ocurrir y de la perspectiva común, la de techos, ángulos, teatros y monumentos de perspectiva, etcétera, etcétera. En fin, el tomo 3, el más útil y estimado de la obra, el que más se popularizó y más se vendió, esto suele ocurrir, con las vidas de los pintores y estatuarios eminentes españoles que con sus heroicas obras han ilustrado la nación, y de aquellos otros extranjeros ilustres que han concurrido en estas provincias y las han enriquecido con sus eminentes obras. Su Majestad el Rey Carlos III pasaba en Madrid solo unos 70 días y el resto del año en el campo. El sitio del Pardo, Aranjuez, el Escorial y la granja de San Ildefonso, al decir de su hombre de confianza y a la postre biógrafo suyo, don Carlos Gutiérrez de los Ríos, sexto conde de Fernán Núñez. En un libro mío dedicado a este personaje, casi fundamentalmente, aunque realmente se trata de una expedición punitiva de castigo contra Argel en 1775, expedición a la que, repito, yo historié a través de un manuscrito único que regalé a la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, pues aduje que era, en fin, y pude demostrarlo archivísticamente, que era cartagenero este personaje, este sexto conde de Fernán Núñez.
por si hay algún joven investigador, aunque no fuera tan joven en la sala, yo cuando en las pocas charlas que he dado quiero leer también las notas a pie de página, en el sentido de que cuando yo hago una cita biográfica, bibliográfica, lo que sea, pues es importante que se sepa por dónde van los caminos que yo voy trazando, y repito, por si a alguien le interesare alguna de estas referencias bibliográficas mías, pues de esta pequeña investigación para ustedes, ahora pues lo haré. Decíamos, sexto conde de Fernán Núñez. Véase Vida de Carlos III, escrita por el conde de Fernán Núñez, publicada con la biografía del autor, apéndices y notas por André Morel Fartió y Antonio Paz y Melia, y con un prólogo de don Juan Valera. Tomo segundo, óvalo, en cuyo interior una grulla, bueno, etc. En Madrid, Librería de los Bibliófilos, Fernando Fe, Carrera de San Jerónimo, 1898. La cita en página 43. A poco de venir a España, quiso su majestad pasar del Palacio del Buen Retiro, que habitaban los reyes desde la quema del Palacio Antiguo, al nuevo que se estaba haciendo. Sabido es que tras su larga embajada en Roma y luego de dimitir Grimaldi del Ministerio de Estado, Moñino, ya conde de Floridablanca, que solo aspiraba a descansar en una plaza de consejero con cédula de residencia, especie de jubilación honorífica, como dice Vaquero Almansa. Hay un librito de Vaquero Almansa que, en fin, las autoridades pues, murcianas deberían reeditar. Es muy antiguo, vamos, no es tan antiguo, es de 1909, es un librito, no recuerdo ahora si sobrepasa la categoría de folleto, es decir, las 100 páginas, y si la sobrepuja es muy poco. Pero, en fin, es Andrés Vaquero Almansa, claro, Floridablanca, su biografía y bibliografía, Murcia, imprenta, Sucesores de Nogués, 1909, página 17. Decíamos que fue sorprendido con el nombramiento de secretario del Despacho Universal de Estado, o sea, primer ministro del rey. Tomó posesión en febrero de 1777. En las dependencias particulares que se le habilitaron de aquel magno edificio, fue allegando volúmenes, manuscritos, prensa periódica, estampas y papeles diversos. Poco, nada en realidad se había escrito acerca de tal biblioteca, hasta que nosotros intentamos un primer avance de reconstitución de la misma durante 11 años de trabajo. Véase Juan Antonio López Delgado, la biblioteca del conde de Floridablanca, papeletas bibliográficas y notas para su estudio y reconstrucción. Murcia, Novograph, 2008, en cuarto, 364 páginas. La investigación contemplaba los siguientes fundamentos. Son los 9 puntos que voy a desarrollar en la charla de hoy, y si tengo que ir subrayándolos, o si alguien quiere hacerme alguna pregunta sobre la marcha de algo que esté escrito aquí, o que yo al levantar la cabeza diga, etc., puede en cualquier momento levantar la mano y preguntar lo que sea. Son 9 puntos que voy a desarrollar, digo. 1. Obras con esa referencia concreta de origen mencionadas por el propio Floridablanca. Y hay un corpus, pues, de obras de Floridablanca que él mismo cita como poseedor de ellas en circunstancias determinadas de su vida. 2. Pequeño catálogo autógrafo de Floridablanca de obras coleccionadas por él que poseyó Cayetano Alcázar. 3. Manuscritos y papeles varios del conde citados como suyos en archivos y otras instituciones y establecimientos. 4. Citas y apoyaturas bibliográficas manejadas por Floridablanca en notas y textos de sus obras originales. 5. Obras que se les regalaban al conde. 6. Obras que patrocinó el propio conde. 7. Obras con superlibris, es decir, el escudo de armas que está en las tapas exteriores, por tanto, del libro, frente a los exlibris o cedulillas que se colocaban generalmente dentro como testimonio de la posesión del volumen en cuestión. Repito, 7. Obras con superlibris de Floridablanca que el autor ha visto y manejado en España y fuera de ella. El autor soy yo. 8. Textos autógrafos de Floridablanca en poder de otros eruditos. Y 9. Obra con superlibris de Floridablanca que yo poseo. Al final les mostraré una ilustración de esta obra de la heráldica en el arte del Marqués del Saltillo. No es una obra antigua, es de 1947, pero está fotografiada, no tenemos imágenes,
por si acaso yo, pensando en estas circunstancias posibles, pues he traído la encuadernación que poseo original del conde de Floridablanca de uno de sus libros. En fin, ahora la distribuiré por la sala al final para que puedan cotejar con el libro de Marqués de Saltillo en la fotografía en cuestión que está señalada aquí con una señal y la encuadernación correspondiente. El explayarme en estos 9 puntos aburriría soberanamente a ustedes y por eso les propongo solo una síntesis. Antes permítanme sugiera entiendan como sinónimos los términos biblioteca y librería, indistintamente los trataré, los mencionaré así, ora librería, ora biblioteca. Y cortésmente traten de comprender cómo habría de ser arbitrario cualquier número de asientos que demos como posible en el ideal catálogo de la de Floridablanca, toda vez, por ejemplo, que solo las obras de Juan de Palafox, Madrid Ramírez, 1762, que poseyó, constaban de 13 tomos en 14 volúmenes. Hay que distinguir los tomos de los volúmenes. Por ejemplo, la historia de las ideas estéticas en España, de Marcelino Méndez y Pelayo, consta de 5 tomos, pero en cada tomo está subdividido en determinados volúmenes, volumen 1, volumen 2, volumen 3, etc. Esa es la distinción que hago aquí. Y la Gaceta de Madrid de 36. Alguien me preguntaba entonces, Juan Antonio, después de tu estudio, ¿cuántos libros alcanzó a poseer Floridablanca? Yo creo que esa es una pregunta que no es interesante, porque podríamos decir 8.000, 10.000, 12.000. Lo importante es, como verán ustedes, lo que a continuación diré. Efectivamente, una no desdeñable sección hemerotecaria había en la primitiva librería del conde de Floridablanca. Incluía colecciones como la ya citada Gaceta, el Mercurio Literario, el Correo de Madrid o el Diario de los Literatos, dictámenes y consultas pragmáticas, reales providencias, representaciones y memoriales, así como una nutrida correspondencia de diversos órdenes. Comprendía la sección de manuscritos y legajos, en que podía admirarse ora el original autógrafo del Viejo y la Niña, nada más y nada menos, de Moratín hijo. Estamos hablando del mayor dramaturgo del siglo XVIII en España. Ora el de alguna poesía de Meléndez Valdés, de Juan Meléndez Valdés. Ya el proceso de Antonio Pérez, secretario de Felipe II, ya el memorial del obispo de Bolonia al conde de Floridablanca, presentándole la fundación de una misa en San Antonio de Capuchinos del Prado, con motivo de haberle Dios preservado de la muerte el día 18 de junio de 1790. Digo en nota. A Floridablanca mismo llegaron también las vacas flacas del infortunio. Por un lado, el extraño atentado de que fue objeto en el palacio de Aranjuez. ¡Muere, traidor!, le gritó un curandero francés medio loco, asestándole 2 puñaladas por la espalda. De otro, los constituyentes franceses procuraban contrarrestar la política de nuestro conde, dando calor a las intrigas de sus enemigos aquí. Ahora, insistiré en ese punto. Para dar por acabada esta suerte de prefacio y sumarle, como diría dos, a ciertas tablas de valores de penúltima hora de nuestro personaje, exaltadoras de lo oscuro, recordamos ahora aquellos apuntes que dejó escritos el conde para que sirvieran de reflexión a favor de su conducta a sus pobres, sí, pobres herederos, sobrinos, parientes y amigos, a quienes, dice textualmente, no dejo otras riquezas que las del buen nombre. Y en efecto, en el punto 3 menciona con segura humildad o resignación difícil: solo se habrán hallado entre mis muebles algunos cuadros, libros adquiridos en 40 años de carrera, subrayo esto, libros adquiridos en 40 años de carrera, y la plata que hice a costa de mi profesión, de suplementos de mi padre y de mis pocos diamantes vendidos. A esto se reducen más tangibles y que hubieran sido, en fin, más agradecidas quizá por la sociedad murciana, sería el retomar este tomo precisamente de 1867 de Antonio Fernández del Río y reestructurarlo, discernir qué obras eran de Floridablanca, sobre esto diré también algo ahora después, y qué obras no son de Floridablanca, al parecer,
y agregar, como dice Méndez de Pelayo, otras muchas que no están en ese tomo. Por supuesto, allegar cartas y otros documentos cualesquiera, hacer una vida, una introducción biográfica muy extensa y todo eso. Todo eso se frustró a la postre, como muchos de ustedes sabrán, y no se hizo la Cátedra Florida Blanca, y en fin, todo este pues, trabajo, esta comisión, en fin, que se había formado, pues en principio para dar conferencias, para allegar materiales y refundir este tomo, en fin, y para estudiar en definitiva la vida y la obra de Florida Blanca, pues al final eso quedó en agua de borrajas. Y añado a esta nota 5. Dice Menéndez y Pelayo, a propósito de este tomo de obras de Florida Blanca: por cierto que Ferrer del Río, que con tanto fárrago llenó este tomo, hubiera podido darnos en él algunos escritos que verdaderamente son de moñino, y cuyos títulos constan en el ensayo de una biblioteca, etcétera, de Sempere y Guarinos, sobre todo, biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III, etcétera, sobre todo su respuesta fiscal sobre la libre disposición, patronato y protección inmediata de su majestad en los bienes ocupados a los jesuitas, que corre impresa en la colección oficial de Providencias y que sirvió de base a la consulta del Consejo Extraordinario, al cual se agregaron entonces los dos arzobispos de Burgos y Zaragoza y los obispos de Tarazona, Albarracín y Orihuela. Otras respuestas fiscales que pasan de 12 y su carta apologética sobre el Tratado de Amortización de Campomanes, escrito por Florida Blanca, escrito por Campomanes y refundido o cuidado por Florida Blanca, que esa es mi opinión, de donde resulta que las obras de Florida Blanca se quedaron sin coleccionar, sigue diciendo Menéndez y Pelayo, aunque hay un tomo no pequeño que lleva su nombre. Esto lo dice en la Historia de los heterodoxos españoles, libro 6, capítulo 3, apartado 6. Bueno, y vamos ya con el desarrollo de los 9 puntos antecitados. 1. Obras con esa referencia concreta de origen mencionadas por el propio Florida Blanca. Muy fácil de entender este apartado porque él mismo en un determinado momento, como voy a decir, está prisionero en la ciudadela de Pamplona y pide a sus carceleros que le traigan determinados libros de su biblioteca particular. Es obvio, pues, que esos libros están en la biblioteca de Florida Blanca, eran de su propiedad. Para dar representación al primero de aquellos apartados, se habrá de insistir en los procesos contra Florida Blanca de la sección de consejos del Archivo Histórico Nacional, estudiados por Cayetano Alcázar en 1953. Véase Cayetano Alcázar, España en 1792, Florida Blanca, su derrumbamiento del gobierno y sus procesos de responsabilidad política, en la revista de Estudios Políticos, número 71, septiembre-octubre, Madrid, 1953, páginas 93 a 138. Las dedicadas a este asunto entre las páginas 131 a 38. Sitúa allí, con más alcance científico que en otros trabajos suyos, el abierto espíritu de Moñino a todos los campos e inquietudes del saber, reflejando en las páginas finales del mismo, tras su menesterosidad caída, el inventario que hicieron los esbirros del conde de Aranda y del conde de la Cañada de los bienes de Florida Blanca en Madrid, Hellín y Murcia. Según aquella documentación archivística oficial, se desprende que el conde de la Viñaza ordenó a don Domingo Codina el inventario de la librería de Florida Blanca y se nombró a don Nicolás Piferrer para llevarlo a cabo. Concluyó su tarea en 8 de junio de 1793. Este importantísimo documento, digo aquí al pie, hállase aún en paradero ignorado y quizá perdido para siempre. Aún permanecía nuestro hombre en la áspera ciudadela de Pamplona, no verificándose la restitución a su tierra murciana hasta el 25 de septiembre de 1795. En un momento determinado de los libros que le dedica a Florida Blanca, y porque si a alguien le suena un poco de nuevas en la sala, alguien que esto de la caída de Florida Blanca y tal, sobre la marcha, sin pretender apurar nada, pues por ejemplo aduje aquí la opinión de Andrés Muriel, Historia de Carlos IV, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1959. Y luego pues hago también referencia a María Dolores Albiac Blanco, El Conde de Aranda, Los laberintos del poder, colección Mariano de Pano y Rubata, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1998. Dice Muriel: con los años se va analizando con más precisión y sutileza la razón y sin razón de su caída y desgracia,
Floridablanca encarnaba la causa de la reacción tradicionalista y religiosa, exactamente lo contrario que la vanguardia ideológica de la Asamblea Francesa que guillotinó a Luis XVI. Por otra parte, estaban la intransigencia y resquemores del partido aragonés encabezado por Aranda, que tienen ustedes ahí en el abajo, en gran formato, el inmenso cuadro, el más grande de todas las piezas que han traído a la exposición. Y paradójicamente, el régimen de los generales es más complejo pues de lo que parece. No solamente civiles, sino también una trama militar que se conjuró contra Floridablanca para echarlo del poder, lo que resultó a la postre definitivo en 1792. El régimen de los generales opuestos a Moñino por solo aquella rigidez inflexible en el ejercicio del poder ministerial. Es decir, un hombre con Floridablanca equilibrado, sereno, sobrio, que no admite componendas, que no admite, en fin, determinados extravíos, pues enseguida es mal visto, puesto un poco en la picota. Parece desde luego un nuevo retablo de su manifante y preesperpéntico, precedente de aquella conjura contra los valores y esencia de la monarquía. Así dice un historiador de aquel periodo. Se formó contra el ministerio un partido poderoso, compuesto de generales a cuya cabeza estaba el conde de Aranda, rival temible, así por la consideración personal adquirida en memorables servicios hechos al rey, como por su nacimiento ilustre. Al concepto que gozaba de ser práctico y entendido en los negocios de Estado, daba entonces mayor realce su anterior residencia en la corte de Francia y la consiguiente ventaja de poder apreciar bien los movimientos y giros regulares de la Revolución Francesa por este motivo. Todo lo atañente a la Revolución Francesa se lo comunicaba en cartas personales a Floridablanca el diplomático cartagenero que hemos dicho antes, Sexto conde de Fernán Núñez. Es de saber que existía de antiguo cierta oposición más o menos declarada entre los jefes de la milicia y los cuerpos de la magistratura judicial. Floridablanca, que había pertenecido a la magistratura y que para hablar como los militares de aquel tiempo salió de la clase de los gorillas, así llamaban a los jueces y abogados, no encubría el afecto a su profesión. En los actos de su gobierno buscaba siempre el apoyo del Consejo y la cooperación de los magistrados. Este espíritu de cuerpo reunió a un crecido número de generales contra él. O'Reilly fue el que fracasó en la expedición que yo he estudiado tan minuciosamente en ese libro que he citado antes. Fue el que llevó a cabo la expedición contra Argel de 1775 y merced a un chivatazo los estaban esperando ya en la playa y aquello fue una de las, de las masacres, mortandades mayores de toda la historia de España. No ocurrió así 3 o 4 años después, en 1784 y 85, creo recordar, cuando don Antonio Barceló bombardeó de nuevo Argel, pero desde los jabeques, desde los barcos, sin poner los soldados pie a tierra. O'Reilly, Ricardos, el conde de Lacy, el marqués de Rubí y otros se mostraban constantemente opuestos al ministro murciano, por el solo hecho de ser este amante de la regularidad establecida en el gobierno. Estas son las causas aparentemente, poco estudiadas todavía, realmente que entraron en connivencia desgraciada para esa menesterosidad caída a la que me hacía referencia antes en 1792. Desde la prisión, y para contrarrestar en lo posible su melancólica soledad, se le enviaron algunos libros que había pedido retirasen de su biblioteca, ruego que transmitió el conde de Colomera, virrey de Navarra, encargado de su custodia. He aquí textualmente los que le apetecía leer en aquellas circunstancias. Fíjense que de los libros que voy a leer textualmente, mencionados en el informe, pues resulta que los más de ellos son religiosos. Claro, dirán, es la circunstancia de estar en la cárcel, de estar prisionero y de la melancólica graveza que cae sobre él. Pero no es esto solamente, yo creo que es la acendrada fe religiosa que tenía Floridablanca y sobre la cual habría que escribir, o se podría escribir, una tesis doctoral entera. Sus libros de fe, sus estancias en conventos en Medellín y sobre todo en Murcia, conventos de franciscanos, etc. Esa vida
y esos libros religiosos que después leería en el ocaso o casi en el ocaso de su vida. Fíjense, Biblia Sacra, con notas de Duhamel, segunda edición, Madrid 1790. Parece puntuosidad, puntillismo, la edición que es. Leyes de las 7 partidas. Le apetecía leer las leyes de las 7 partidas. Obras de Fray Luis de Granada. Obras del padre Concina en latín e italiano. Vamos metiéndonos un poco en la cultura vastísima con V de Florida Blanca. Obras de Feijóo y las del espectáculo de la naturaleza. Obras de Luis Vives. La última edición de Valencia. Quiero recordar que era de 8 volúmenes. La biblioteca de los 8 tomos. La biblioteca de los padres de la última traducción. Todo esto yo lo desarrollo en el libro de la biblioteca del Conde de Florida Blanca. La biblioteca de los padres de la última traducción. El catecismo romano. El concilio de Trento. La colección de concilios de Loaísa en un tomo, las obras de San Isidoro impresas en Madrid en tiempo de Felipe II. En la casa de Ellín de su hermano Francisco, en que moró tras su extrañamiento inicial de 28 de febrero de 1792, se recogieron todos los libros y estampas devotas del ex conde y un cajón lleno de volúmenes que acababa de llegar de Madrid. La Biblia Vulgata, 21 tomos de las obras de Lope de Vega, 2 del año cristiano de Croisset, 6 de la biblioteca portátil de los padres de la Iglesia, las óperas omnia de Luis Vives, las obras completas, etc. En la celda del convento de observantes franciscanos ellinense, registrada con minucia por el mero hecho de haber pasado Florida Blanca en él algunos días, se encontraron fundamentalmente clásicos griegos y latinos, el Nuevo Testamento, varios prontuarios de tratados de paz y un cuadro de Nuestra Señora de la Devoción. Este es el primer punto. Pasamos al segundo. 2. Pequeño catálogo autógrafo de Florida Blanca de obras coleccionadas por él que poseyó Cayetano Alcázar. Cayetano Alcázar es uno de los biógrafos de Florida Blanca que a la postre no pudo concluir su magno estudio, presuntamente magno estudio sobre Florida Blanca, porque el primer tomo lo sacó a la luz en 1934, si mal no recuerdo, y pues los avatares de la Guerra Civil y otros estudios conniventes con aquel, pues que le reclamaban en la cátedra de la Universidad de Murcia, pues le impidieron el continuar y el cerrar esa obra. Pequeño catálogo autógrafo de Florida Blanca de obras coleccionadas por él que poseyó Cayetano Alcázar. En un olvidado artículo del boletín de la Junta de Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia, sintetizó Cayetano Alcázar la variedad de matices que comprenden las relaciones del elevado personaje con la cultura artística. Llegó a poseer una suerte de pequeño catálogo manuscrito de obras coleccionadas por Florida Blanca, del que solo refiere las relativas a Mengs, editadas por Azara, y las de Winkelmann. Ahora hablaremos de estos dos personajes. Pero dice con razón que adquirió los mejores libros de arte en sus largos 4 años de vida romana, enviado por Carlos III como embajador con instrucciones secretas y omnímodas para lograr la extinción de los jesuitas. Es decir, lo que yo intento transmitir ahora mismo a ustedes es que en el desconcertante poliedrismo del conde de Florida Blanca no cabe decir solamente que estuvo en Italia, tuvo entrevistas con su santidad y a la postre cansado de tanta insinuación y de tanta, pues le concedió el breve contra la expulsión de la compañía. No, Florida Blanca se dedica a otros menesteres en Italia. Muy importante este aspecto, el de comprar libros antiguos, el de saciar en cierto modo, en algún modo, su pasión de bibliófilo. Ilustraremos algo la escueta referencia bibliográfica de Alcázar. Aquel artista de origen bohemio, representado un poco en la exposición que tenemos aquí en Murcia, en el Almudí, hasta el 28, como saben. Aquel artista de origen bohemio, Antonio Rafael Mengs, formado en Italia, había sido llamado en 1761 por Carlos III para pintar los techos del nuevo Palacio Real de Madrid y del de Aranjuez y los retratos de corte de la familia real.
Pintor de cámara de Su Majestad, ostentó también el rango de director honorario de pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En esta institución defendería los principios neoclásicos, preocupado por el dibujo, el colorido, la belleza y el buen gusto, normas que introdujo en la Academia. Esas teorías estéticas ya escritas fueron recogidas y publicadas elegantemente por su amigo el diplomático y mecenas José Nicolás de Azara. Azara está representado también, magnífica cabeza la de esta exposición murciana, busto de José Nicolás de Azara. Este, por razones de su cargo y simpatía personal, intimó con Florida Blanca e indudablemente influyó también en sus preferencias artísticas. Es sumamente rara ya en comercio la obra cuya papeleta bibliográfica pasamos a describir. Obras de don Antonio Rafael Mengs, primer pintor de cámara del rey, publicadas por don Joseph Nicolás de Azara, caballero de la Orden de Carlos III, del Consejo de Su Majestad en el de Hacienda, su agente y procurador general en la Corte de Roma. En Madrid, con superior permiso, en la Imprenta Real de la Gaceta, 1780. En cuarto, 6 hojas, 50 páginas más 404, y el retrato del pintor, grabado por Manuel Salvador Carmona, uno de los mejores grabadores, si no el mejor de todo el siglo XVIII. Este libro, como se ve, lo patrocinó y dio a la estampa don José Nicolás de Azara, hombre de mundo, escéptico y volteriano. Diplomático español, embajador en Roma y más tarde en París, fue Azara sin duda uno de los ilustrados españoles más radicales. Aquella relación suya de amistad con Florida Blanca no le impedía, desahogándose epistolarmente con Roda, tildar al político murciano de Don Quijote por lo enjuto y enteco de su persona y anunciar que caería de Rocinante en su misión jesuítica romana. ¿Cómo va este político murciano, o algo así decía, pues a conseguir del Papa la extinción de la Compañía de Jesús? 9. Confróntese la cita en su carta de Roma, 4 de junio de 1772. Dice así: figúrese usted el papel que hará aquí nuestro Don Quijote, refiriéndose, repito, a Florida Blanca por lo magro, por lo enteco de su figura, relleno de instrucciones de quien no sabe a dónde caen estas cosas. Tenga usted por seguro que caerá de su Rocinante y que solo se sostendrá por el principio de que sus hacedores lo sostendrán. Tenga usted un poco de paciencia y verá cosas curiosas. Esto está en un libro muy raro que se titula El espíritu de don José Nicolás de Azara, descubierto en su correspondencia epistolar con don Manuel de Roda. Madrid, se vende en la librería de Sojo, calle de Carretas, tomo segundo, en este caso, 1846, página 306. Nuestro agente de preces cultivaba la teoría estética, sigo refiriéndome a José Nicolás de Azara, repito, representado en la exposición por un busto magnífico. Nuestro agente de preces cultivaba la teoría estética, se deleitaba con las reliquias venerandas de la escultura griega y con la pintura italiana del Renacimiento. Espíritu sutil y refinado, aunque malicioso, se sobreponía en él a toda otra consideración el amor a las letras y a las artes, y era como una necesidad de su índole magnífica y ostentosa el protegerlas y honrar a sus cultivadores. Así lo vio Menéndez y Pelayo en su Historia de las ideas estéticas en España. Dice: Azara, en su papel de mecenas, al cual pudo dedicarse holgadamente cuando el cardenal Bernis le dejó por heredero de su cuantiosa fortuna, y del cual ni la misma Revolución Francesa bastó a distraerle, tuvo ocasión de proteger a los más diferentes personajes, desde el abate Casti, que alegraba los espléndidos banquetes de nuestro embajador con sus cuentos picarescos, hasta Winkelmann y Mengs, que ejercieron sobre el ingenio claro, despierto y cultivado de Azara mucho más saludable influencia, llevándole a verdaderos descubrimientos arqueológicos y a terciar sin desventaja en las grandes cuestiones que ya comenzaban a agitarse sobre la naturaleza y fin del arte, en las cuales se presentó con un criterio filosófico marcadamente sensualista y hostil, por tanto, al de sus dos amigos alemanes, que eran fervorosos platónicos. Hasta aquí, don Marcelino. Historia de las ideas estéticas en España. Utilizo la primera edición de Madrid, 1819-220. Mengs, el pintor filósofo, como le llamaban, pintó mucho en España desde 1761 y fundó aquí escuela, de la cual fueron ornamento los maellas y los valleus. Cuando murió en Roma, en 1779, Azara mandó reproducir en bronce su retrato,
costeó su sepulcro, dictó la inscripción latina que en él se puso, escribió extensamente su biografía, coleccionó sus obras y las hizo imprimir simultáneamente, con el lujo que él acostumbraba, en italiano, en castellano y en francés. Nosotros encontramos en la librería anticuaria Il Polifilo de Milán, vía Borgonuovo, el 4 de abril de 1996, ejemplar italiano de aquella editio Princeps. Opere di Antonio Raffaello Mens, pubblicate da Giuseppe Nicola d'Azzara, Parma, Bodoni, 1780. Ahora hablaremos de Parma y de Bodoni, en relación con Floridablanca, claro. Winkelmann, por su parte, estamos diciendo, para no perder la perspectiva, como decía Celia Colmena, que se interesó por el arte de Mens y por el arte de Winkelmann, las teorías estéticas de uno y de otro, y por supuesto pues la pintura de Mens, claro. Winkelmann, por su parte, era el arqueólogo artista que convertía por primera vez la arqueología en historia del arte y en estética aplicada. Por los años a que hacemos referencia, ya había publicado las reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y en la escultura, 1756, las observaciones sobre la arquitectura de los antiguos, del 62, las cartas sobre las antigüedades de Herculano, del mismo año, y sobre todo su historia del arte entre los antiguos, Dresde, 1764, que tantas imitaciones y traducciones habría de tener. Pasamos al punto tercero. Manuscritos y papeles varios del conde, citados como suyos en archivos y otras instituciones y establecimientos. Repito. 3. Manuscritos y papeles varios del conde, citados como suyos en archivos y otras instituciones y establecimientos. Para dar ejemplificación de alto rango al tercer apartado, comenzaremos por citar el manuscrito del Viejo y la Niña de Leandro Fernández de Moratín, que poseyó el conde de Floridablanca. Hemos dicho al principio, no solamente libros, prensa, manuscritos de sus amigos, o de quienes al principio no, pero después fueron sus amigos, como vamos a ver, que fue el caso de Leandro Fernández de Moratín, nada más y nada menos. Figuraba desde luego en el inventario de su librería, concluido en 8 de junio de 1793, elaborado por don Nicolás Piferrer, estando un moñino preso en la ciudadela de Pamplona. Comenzó la amistad entre ambos a raíz de enviarle el poeta y dramaturgo un romance dándole los días y pidiéndole un beneficio. Estamos pues ante una actitud interesantísima, ante un momento importante, el de que nada más y nada menos que el mayor dramaturgo del siglo XVIII y poeta, como vamos a ver ahora, y gran poeta, nada más y nada menos que seleccionado por don Juan Valera en aquella famosa antología suya del final de su vida, le pide a Floridablanca que le dé un beneficio, que le dé un empleo positivo y lucrativo en algo, porque está a dos velas, como se suele decir vulgarmente. Comenzó la amistad entre ambos a raíz de enviarle el poeta y dramaturgo un romance, dándole los días y pidiéndole un beneficio. Cayó tan en gracia a Floridablanca, esta petición en verso de Moratín, le pide el favor, pero en verso. Cayó tan en gracia al conde que concedió al suplicante lo que pedía, y aun le otorgó y dispensó otras muchas sinecuras. Aunque es extenso, lo leeré sin embargo íntegro, para contrarrestar en lo posible el serio y deslavazado prosaísmo de esta charla. Me atrevo a decir que es poco conocido. Musa, mañana sin falta has de llevar un recado. Oye la lección y cuenta con alterar un vocablo. Primeramente pondráste la mantellina de trapo, la basquiña de pedir y el gesto de no hay un cuarto. Que cuando me ha reducido mi desgracia o mi pecado a un potaje de lentejas, que siempre es mi extraordinario, no es bueno que vayas tú muy levantada de cascos, crujiendo sedas y llena la cabeza de penachos. Moderación, musa mía, la moderación te encargo, no valga más que el señor el vestido del criado. Y diga el ilustre conde, al verte de punta en blanco, que eres musa prostituta, y yo tolerante y manso. Irás, pero no, que están los porteros conjurados y yo me entiendo, no vayas, que es gastar el tiempo en vano. Vete derecho a San Gil y ponte en medio del paso y no te apartes por más que el cielo llueva venablos.
Espérate allí y en viendo que la misa se ha acabado, la misa que está oyendo el conde, claro, ojo avizor, que ya sale. Nos imaginamos la salida del conde de Florida Blanca, los mendigos, todos los peticionarios de alguna gracia o de lo que sea, pues arremolinándose alrededor del conde, saliendo de misa. Ojo avizor, que ya sale, llegó la ocasión, al caso, pero si como otras veces va deprisa y no ha mirado, o se atraviesa una viuda o algún soldado de antaño, o de un coscorrón te envían al cancel más inmediato, o un abad gordo se sube encima de ti gritando, y en tanto se cierra el coche y ya más veloz que un rayo, corre, tú le alcanzarás, que el ayuno hace milagros. Corre y a pie firme espera a la puerta de palacio, que allí ha de parar y allí te ha de ver, si no ha cegado. Y entonces, torciendo el cuello como novicio descalzo, dile, así nunca tus versos se impriman en el diario, dile, señor, Moratín está que le lleva el diablo, ni sabe qué hacer, ni sabe cómo poder obligaros. No viene en propia persona a repetir el asalto, por no seros importuno, puesto que lo ha sido tanto, y así preséntome a vos con poderes que me ha dado, escuchadme la embajada, que en 2 puntos la despacho. Primero, que os da los días, no como se dan o daño por cumplimiento y por uso de papelitos pintados, sino por estimación y afecto sencillo y llano, sin hipérboles de moda ni palabrones hinchados, rogando al cielo os conceda más vida que a un mentecato, más robustez que a un flamenco, más fortuna que a un bellaco, para que la envidia os vea vivir feliz muchos años, querido de la nación y amigo siempre de Carlos. Tercero, esto ruega al cielo, y esto que os dijese me ha mandado, y voy al segundo punto, la compasión os encargo. Dice que pues hoy es día de gracias y de agasajos, el agasajo le hagáis de sacarle de trabajos, que el pobrecito está ya de esperar desesperado, y solo vuestra palabra la vida le va alargando. El médico le visita, le manda jarabe y baños, caldos de pollo y sustancias, y medicinas y emplastos. Pero si vos no mandáis hacerle beneficiado, o una pensión clerical le recitáis para el caso, ni pediluvios, ni ungüentos, ni píldoras, ni eluctuarios, ni aunque se acueste con él todo el protomedicato, bastará para que el triste con la intemperie de marzo no se muera de inacción como mueren los fidalgos. Oh Señor, aquí es preciso, musa, que esfuerces el llanto con aquello de ¡ay de mí! Y sollozos y desmayos. Oh Señor, no permitéis que se muera tan temprano, si no queréis que se vista de luto todo el Parnaso. Sois poderoso y es fuerza que al impulso de esa mano la más adversa fortuna mire su rigor postrado. Que si los que adora el mundo tienen de divinos algo, es solo poder hacer felices los desdichados. Y pues la Europa os admira al pie del dosel hispano, regir en paz y justicia tanto imperio dilatado, no diga de vos que habiendo podido en la tierra tanto, solo a Moratín no pudo hacer feliz vuestra mano. Desmentid, señor, la errada opinión del vulgo vano, que juzga que en el hospicio tiene Apolo su palacio. Desmentidla, pues a vos dejó el cielo reservado hacer florecer las letras, dando favor a los sabios. Yo no imagino que pueda su pretensión admiraros, pues cosa más despreciable, ¿cuándo os ha pedido? ¿Cuándo? Él no pide que le deis una cola de arcediano, ni quiere ser intendente, ni duque, ni 24, solo quiere ser abate. ¿Qué pedir tan moderado el suyo, si por ventura el ser abate es ser algo? Esta fue su vocación desde sus primeros años. No se lo estorbéis, que al fin sois católico cristiano, y en conciencia no podéis impedir a este muchacho que llegue a verificar un pronóstico tan santo. No, señor, considerad que es el punto delicado. Vedle bien, y si queréis verle mejor, consultadlo. Cualquier abate os dirá de la capita Milagros, que también tiene indulgencias como los escapularios. Sí, señor, también las tiene, y cierto autor italiano cuenta que ha habido en Europa hasta 5 abates santos. Y quién sabe si los cielos a Moratín han guardado para la media docena de estos bienaventurados. Y quién sabe si algún día en la colección de un claustro, en un lienzo colorido con los futuros Ticianos, se verá a mi santo niño humildito y cabizbajo, las rodillas en el suelo y juntas entre ambas manos.
en chupilla y motilón, todo judibundizado, recibiendo la sagrada capita de vuestra mano. Esto le dirás, y espero las resultas del encargo, como espera un mal poeta las decisiones del patio. Porque si la suerte hiciese, mas no es posible esperarlo de la bondad de mi dueño, a quien reverencio llamo, que mi súplica no hallase indulgencia ni despacho, entonces, musa, ya puedes buscar aposento y plato. Busca algún talento chirle, puesto que en Madrid hay tantos de estos que viven surtiendo versecillos a destajo. Con él puedes ajustarte por meses o medios años, o que cada inspiración te la pague de contado. Con esta el público grazna y engruda los esquinazos, y Dios te ayude y te dé lectores desocupados, que si yo me llego a ver de una vez desesperado, o me meto a traductor, o me degüello, o me caso. Bueno, en la nota digo, véase al Conde de Floridablanca, poema en obras de don Nicolás y don Leandro Fernández de Moratín. Utilizo la tercera edición, Madrid, imprenta de la publicidad, a cargo de Manuel Rivadeneira, 1850, páginas 600 a 601. Azorín, sigo diciendo en la nota, Azorín dirá en sus anarquistas literarios que no hay en toda la época, ni tal vez en todo el Parnaso festivo, nada que supere a sus dos romances, al Conde de Floridablanca y a Geroncio, uno de los pedantes de la época, de los que inmortalizó Moratín en sus obras teatrales. También saben ustedes que, bueno, era propio de aquella época el satirizar, pues, a los pedantes, a los eruditos, a la violeta, como hizo Cadalso, por ejemplo, o el propio Moratín. Confróntese a Azorín, anarquistas literarios, notas sobre la literatura española, Madrid, Aguilar, segunda edición de obras completas, introducción, notas preliminares, bibliografía y ordenación, por Ángel Cruz Coeda, tomo primero, 1959, capítulo primero, página 159. Hay cartas autógrafas de reforzamiento de aquella hermosa amistad, Moratín, Floridablanca, que estuvieron en el antiguo Archivo General Central de Alcalá de Henares, hoy llamado de la Administración. Las encontró allí nada más y nada menos que don Antonio Cánovas del Castillo, y dio a la estampa como apéndice su trabajo del verdadero origen, historia y renacimiento en el siglo presente del genuino teatro español. Véase Antonio Cánovas del Castillo en su volumen Artes y Letras de la colección de escritores castellanos, Madrid, 1887, página 275 y siguientes. Hoy se hallan en el Archivo Histórico Nacional, sección de Estado. El segundo ejemplo selecto que deduciremos es un documento triste. Su fecha, primero en San Lorenzo a 10 de octubre de 1788, después la reproducción en San Lorenzo a 6 de noviembre de 1789. Ocupan las páginas 307 a 350 de la ya rara edición de Rivadeneira de obras de Floridablanca, editada por Ferrer del Río, que hemos antecitado. Se trata del memorial presentado al rey Carlos III y repetido a Carlos IV por el conde de Floridablanca, renunciando al ministerio. Estaba ya cansado, y más a Carlos IV ya era este cansancio se hacía tan ostensible que realmente no sé cómo se dio cuenta el rey, pues, de toda esa amargura que derramaba por doquier el primer ministro. Cansado de críticas y hasta de sátiras, de envidias y murmuraciones calumniosas e imbuido su corazón de vagos e inquietos pesares, Floridablanca escribe este memorial suplicando al rey padre y luego a Carlos IV se dignasen exonerarle de cargos oficiales a fin de reponer algo su ya quebrantada salud, presumiblemente en su tierra de Murcia. El manuscrito de ambas representaciones, dando tumbos por las galerías inagotables de 2 siglos y pico, vino a dar en las manos del culto librero anticuario madrileño don Luis Bardón Mesa. Está encuadernado en holandesa, lo he tenido en mis manos, pero no pude comprarlo porque siempre mi peculio ha sido muy menguado. Los bibliófilos, no lo he dicho al principio, hay bibliófilos con grandes capacidades adquisitivas, pero eso no quiere decir que por eso se sea bibliófilo. He dicho las cualidades del bibliófilo al principio, algunas, pero estaba en esta librería de las Descalzas Reales. Está encuadernado en holandesa cartoné de la época con lomera de pergamino. Librería Anticuaria Bardón, librería para bibliófilos, Plaza de San Martín 3, Madrid, in cuarto, caja 5, 16, manuscrito.
Copias quizá ya no hológrafas haya Aguilar Piñal en la Biblioteca Universitaria de Oviedo y en el British Library de Londres. Pasamos al punto 4. Citas y apoyaturas bibliográficas manejadas por Florida Blanca en notas y textos de sus obras originales. Repito, citas y apoyaturas bibliográficas manejadas por Florida Blanca en notas y textos de sus obras originales. Estamos refiriéndonos a unos libros que cita una y otra vez en sus obras. Naturalmente hay que estar con paciencia, en fin, tiempo y gusto, pues leyendo y releyendo esas obras, pues lógicamente te das cuenta de que esas obras tendrían que estar muy al alcance cotidianamente de Florida Blanca. Eso es lo que quiero decir en el epígrafe 4. Dice Gregorio Marañón, refiriéndose a la erudición del conde duque de Olivares. Es una cita que me gusta mucho. La librería de un hombre es también su retrato, y tan fino que no pueden igualarle ni los pinceles más exactos, ni la pluma más penetrante y fiel del mejor biógrafo. Es cierto. Por eso preferimos evocar a Florida Blanca en su biblioteca, levantándose brevemente, aunque su memoria era felicísima, sacando del estante el volumen que necesitaba, y poder así cómodamente aprisionar un alegato o ceñir una posición, cotejar con un texto antiguo su criterio, conseguir en fin la apoyatura de una veneración intacta. Y por eso sería muy ancha la banda ejemplificante que en este cuarto apartado les podría proponer. Como era hombre de amplísimas lecturas, de erudición vasta, son muy numerosas las fuentes de que partía y las autoridades en que se apoyaba. Aduciré solo varios ejemplos. Doctor Alfonso Guerrero, del modo y forma que se ha de tener en la celebración del General Concilio y acerca de la reformación de la Iglesia, Génova, en casa de Antonio Bellono, 1537. Muy citado, por ejemplo, en las obras originales del conde de Florida Blanca, ya muy citadas aquí de 1867 por Ferrer del Río. Así, por ejemplo, en el juicio imparcial sobre las letras en forma de breve que ha publicado la Curia Romana, también llamado juicio imparcial sobre el monitorio de Roma, escribe el conde: en esta obra, sepultada en el olvido, la de doctor Alfonso Guerrero, quizá porque sus especies nunca pueden ser agradables a la curia, llevado el autor del celo de la religión y del servicio de Dios, señala por varios capítulos las cosas que en su juicio necesitaban de enmienda y de reforma en la Iglesia. Edición citada, página 73, columna B. Y transcribe a continuación Moñino párrafos enteros del capítulo 15 a que dedicó Guerrero el origen y posterior discernimiento de las potestades imperial y pontificia. Y más adelante los saca del capítulo 3, infine, en que el autor se guiaba de Inocencio IV. El Inocencio dice en el capítulo Inquisiciones, etcétera, cuando evidentemente se cree que del mandamiento del Papa vendrán malos y daños, todo esto, etcétera, loco cit, edición citada. Otra obra, por ejemplo, citada mucho por Florida Blanca, son las actas del Concilio de Trento, a que hemos hecho referencia antes. Generale Concilium Tridentium Continens Omnia, etc. Estas actas concilii tridentini son repetidamente citadas en las obras de Florida Blanca, verbigracia en el expediente del obispo de Cuenca y en el juicio imparcial sobre el monitorio de Roma. Para que ustedes tomen conciencia de que hacemos pie en este inmenso mar bibliográfico, les recordaré que dicha obra figura en la relación ya citada de la que presentó Florida Blanca a sus guardianes en la ciudadela de Pamplona, a fin de que la lectura paliase en la prisión sus pesadumbres. Otra obra, Álvaro Gómez de Castro, de Rebus Gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, es decir, de las grandes gestas de don Francisco Jiménez de Cisneros, archiepiscopo toledano, libro 8 libros. Al fin, Compluti apud Andream de Anglo, 1569, infolio, 16 hojas, incluso portada grabada y retrato, 240 folios. Obra tan clásica y definitiva que Flechier y Gefel casi redujeron su tarea a traducir el texto de Gómez. Tanto caso se hizo de él en el extranjero que se reprodujo en Rerum Hispaniorum Scriptores, Frankfurt, etc. No es infrecuente que Florida Blanca cite a Gómez como ilustre historiador del Cardenal Cisneros y honor del Colegio de Alcalá. Y finalmente esta obra, Fray Juan Márquez, Los dos estados del espiritual Jerusalén, sobre los salmos 125 y 136, Medina, Lasso, ese otro estado del rey Felipe II, Antonio Pérez. Dice Florida Blanca, en el expediente del obispo de Cuenca: por lo mismo deben tener cuantos gobiernan muy a la vista el consejo de Antonio Pérez y de Fray Juan Márquez,
y los gobiernos recelar mucho de que el clero, a título de piedad malentendida, se apodere del mando y de que el fanatismo se introduzca en los pueblos en lugar de la ilustración y verdadera piedad. Punto 5. Obras que se les regalaban al conde. Hay hombres con cuyo contacto, compañía o influjo se acrecienta la energía espiritual en los otros hombres o en las cosas. Hay, al contrario, quien esta energía la hace inevitablemente disminuir, la marchita o degrada. A Floridablanca, que removía las aguas de la cultura con ahínco, le salían por todas partes, a lo menos en la apoteosis de su poder, picardigüelos con demanda de algo, amigos entre comillas y admiradores con falsos problemas. Era además de buen tono llevar a persona de tantas campanillas finezas y delicadas cordialidades que acaso en otro país no se hubieran visto desaprovechadas. Pero con los libros, aquella tarea cuasi inútil cobijaba siempre algo respetable. Era el regalo por antonomasia que recibía él con un movimiento de alegría y un afán como de absorción de doctrina. Bastará con un significativo ejemplo. Cayetano Alcázar fue el primero que encareció el hallazgo de dos cartas, de 17 de julio de 1781 y otra de 22 de enero de 1782, dirigidas por Floridablanca al impresor Bodoni. En la nota 16 digo, Cayetano Alcázar, artículo citado del Boletín de la Junta de Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Murcia, 13, 1953, páginas 26-29. El profesor Antonio de Hoyos, digo un poco más adelante, muchos años después las dio a conocer en Burgetana, Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 69, 1936, página 135 y siguientes. Dos cartas, se titula el artículo de Floridablanca a Giambattista Bodoni. En 1782 se concedió por el gobierno de Madrid a Juan Bautista Bodoni, fundador de la Stamperia Reale de Parma, el título tan apreciado entonces de impresor de la Cámara de Su Majestad Católica. Floridablanca hizo gestiones para traer a Madrid al gran impresor parmesano sin conseguirlo. Estamos hablando de que se interesa por Salcillo para que vaya a la corte. Intento ahora decirles ¿no? que se interesa porque la estampería Bodoni forme parte de la estampería de la Real de Madrid. Es decir, adquirir esos fondos de parmesano. Floridablanca hizo gestiones para traer a Madrid al gran impresor parmesano sin conseguirlo. Como hace más a nuestro propósito, transcribiré aquí la primera de aquellas misivas. Dice, mis diarias ocupaciones han sido causa de que se haya diferido el dar respuesta a la estimadísima carta que vuestra merced me dirigió admirablemente impresa en su oficina, y espero se persuada que no ha sido otro el motivo. Antes me había vuestra merced regalado el libro sublime del célebre Mengs. Ya quedó citada supra la edición italiana de las obras de Mengs por Azara, y las memorias de los grandes maestres de San Juan del Culto y doctísimo Pacciaudi, 18, Memorie dei gran maestri dell'ordine gerosolimitano, Parma, Estampería Real, 1780, 295 páginas. Y últimamente la oración fúnebre de la emperatriz reina, escrita con fuerza y elegancia por el padre Turchi. Nota 19, la Deodato Turchi, orazione funebre in morte de la augustísima imperatrice María Teresa, Parma, Estampería Real, 1781. Obras todas que merecen distinguidísimo lugar, sigue diciendo Floridablanca, en la estimación de cualquier hombre de buen gusto. Hemos siempre de subrayar esto, el buen gusto de Floridablanca. Se dicen tantas cosas de Floridablanca, pero estos carices, les decía yo antes, de su desconcertante personalidad y poliedrismo, realmente se atienden menos, se dicen menos, se escriben menos. Su buen gusto, lo que encarecía tanto el padre Feijóo, la razón del gusto y el no sé qué, cara a la estética y a la percepción de la belleza. Porque al mérito esencial que en sí tienen ha añadido vuestra merced tal ornato que merecen conservarse por ejemplar de bellas ediciones, con las cuales disputa Parma. Es decir, si está alabando las obras de Bodoni, lógicamente el buen gusto también lo tiene él y Bodoni que las imprime. La primacía con las cuales disputa Parma, la primacía a cualquiera ciudad de Europa. Esto es muy importante. Aunque la monovilísima y utilísima arte tipográfica se compone de diferentes habilidades, difíciles cada una de por sí, pues vuestra merced las reúne de modo que en el total acaso no tiene segundo.
Por eso el nombre de Bodoni se ha hecho célebre en Europa, y es entre nosotros donde se procura que esta misma arte camine a la perfección, tan conocido y elogiado como en Italia. A nadie cedo yo en el particular aprecio que hago de su persona, pudiendo vuesa merced vivir seguro de que por esto y por la gratitud con que me dejan sus regalos, desearía concurrir a sus satisfacciones, como lo ejecutaré gustosísimo siempre que se ofrezca ocasión oportuna. Yo diría que estas cartas no se escriben por protocolo, de ningún modo, se escriben con el regusto del que realmente está aludiendo a una cuestión que le importa, le interesa y que le complace sobremanera. En tanto quedo a la disposición de vuestra merced, rogando a Dios le guarde muchos años para honor del arte que profesa. Madrid, 17 de julio de 1781. Pesa la mano de vuestra merced su más seguro servidor, el conde de Floridablanca, rúbrica, señor don Juan Baptista Bodoni. Pasamos al sexto punto, obras que patrocinaba el propio conde. Como en Floridablanca hay tantas facetas o carices por estudiar aún, repito esto, decía yo antes, si había en la sala algún joven investigador que quiera hacer alguna tesis doctoral, algún estudio, pues que no se asuste porque nada está dicho sobre casi nadie. Tantas lagunas en tantas biografías. Y en Floridablanca lo mismo. Como en Floridablanca hay tantas facetas o carices por estudiar aún, no lo está sin duda menos la relativa a aquella gustosa inclinación y servicio que le llevó a patrocinar obras que sirvieran en el marco progresista de la Ilustración para mantener encendida la gran antorcha de la cultura libre. Cuando se maneja un poco bibliografía científica o literaria de nuestro siglo XVIII, nos damos cuenta de que aquel nombre casi venerando para los murcianos aparece no infrecuentemente en muchas portadas de grandes obras, dadas a la estampa bajo patrocinio de Floridablanca. También en este apartado hemos de ser necesariamente breves. Periódico hubo incluso protegido por Floridablanca, tal el caso del Censor, de tan extraordinario valor descriptivo para comprender la inquietud espiritual de los ilustrados carlotercistas que, con la serie goyesca de los caprichos, podrían, en opinión de Seco Serrano, constituir el más vivo y eficaz testimonio de aquellos días del reinado de Carlos IV y María Luisa. Carlos Seco Serrano, Godoy, El hombre y el político, Madrid, el Pasacalpe, 1978, página 75. Alleguémonos ahora al popular fabulista Tomás de Iriarte, La música, poema, Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1779. 6 láminas dibujadas por Ferro y grabadas por Carmona, Ballester y Selma, Biblioteca Nacional de Madrid, he cogido esta referencia, raros, R-31839. Sentía don Tomás, en efecto, especial predilección por este arte. Él mismo era un sobresaliente ejecutante con el violín y la viola y formaba parte de un reducido grupo de aficionados en los misterios de la música instrumental alemana. Quiso componer un magistral poema didáctico que vio a la postre impreso regiamente merced a la protección de Floridablanca. Edición en verdad elegantísima. No la tengo, pero sí la tiene mi amigo Juan González Castaño, y la puedo ver cuando quiera. Edición en verdad elegantísima en papel, tipos y láminas. Tuvo gran repercusión en el extranjero, mereció los plácemes de Metastasio. Me estoy refiriendo a Pietro Metastasio, cuyo prestigio como autor de libretos trágicos fue omnímodo en toda Europa, y fue prontamente traducido al francés, inglés, alemán e italiano. Estas facetas desconcertantes, como digo, de Floridablanca, se van abriendo por fortuna paso de análisis a los estudiosos del conde, a contrapelo del monocor de carácter y escasez de aficiones con que generalmente hasta casi finales del siglo XIX vino a definirse la opinión sobre su persona y escritos. Floridablanca dispensó gran protección a uno de los más fecundos tonadilleros de su tiempo, don Juan Marcolini, artista procedente de Italia que arraigó en España conquistando un sólido prestigio como compositor y violinista. No se cansaba de proteger, de patrocinar libros, artistas, arte. Es asimismo recordable cómo la condesa de Benavente celebraba reuniones en su casa y acudía a ellas con frecuencia a Floridablanca, donde le obsequiaban con música y pequeñas comedias que eran muy de su gusto.
Diremos finalmente, apostillando lo considerado al principio, que don Bernardo Iriarte fue quien consiguió para el libro de su hermano el patrocinio de Floridablanca y que el conde no solo se prestó a que fuese impreso por cuenta del Estado, sino que quiso personalmente lo adornase en láminas de los mejores artistas estamperos. Cotarelo halló en el antiguo Archivo General de Alcalá de Henares los borradores de las órdenes expedidas para el pago de aquellos trabajos artísticos. Véase Emilio Cotarelo y Mori, Iriarte y su época, Madrid, Establecimiento Tipográfico, Sucesores de Rivadeneira, 1897, páginas 203 a 204. En fin, he aquí un último ejemplo en este apartado. Descripción de los ornatos públicos con que la Corte de Madrid ha solemnizado la feliz exaltación al trono de los reyes nuestros señores don Carlos IV y doña Luisa de Borbón, y la jura del serenísimo señor don Fernando, príncipe de Asturias, de orden superior en la Imprenta Real de Madrid, 1789. Nos complace una vez más subrayar el gustoso patrocinio de una obra de alto rango artístico por Floridablanca. He aquí lo que dice al respecto Fernández Delgado. Dice, es conocida la labor patrocinadora del conde y los oficiales de su secretaría, Rejón de Silva, Anduaga, etc., en los terrenos artísticos y en particular en el campo del grabado. La serie de retratos de españoles ilustres y la fundación de la propia Real Calcografía se cuentan en su haber hacia 1789, coincidiendo con la puesta en marcha de la Compañía para el Grabado de los Cuadros de los Reales Palacios, iniciativa privada de protección real en la que participaban como accionistas lo más lustroso de la alta nobleza madrileña, casi la misma que financió los ornatos que recogen las estampas de la descripción. Javier Fernández Delgado, Política y Memoria del Buen Gusto, las fiestas reales de 1789, en Goya, Revista de Arte, números 181-82, Madrid, 1984, página 64. Bueno, estamos terminando poco a poco. Pido perdón por esta extensión. El punto 7 y antepenúltimo dice así: obras con superlibris de Floridablanca que el autor ha visto y manejado en España y fuera de ella. Es decir, yo me permito remitir en este apartado a mi libro La Biblioteca del Conde de Floridablanca, etcétera, que ya he mencionado. Allí encontrará descritas el curioso lector varias obras con superlibris de Floridablanca halladas en librerías anticuarias europeas, Milán, Bruselas, Madrid, o en bibliotecas públicas de limitado acceso, como la del Reale Collegio di España en Bolonia. Si no recuerdo mal, fue un ejemplar de la historia de la fundación de Roma de Tito Livio, traducción de Pedro de la Vega, Bruselas, J. Montmartre, 1765, en folio, el que vi de adquisición angustiosamente imposible para mí entonces, en la ya desaparecida librería anticuaria madrileña de doña Herminia Allanegui, sita en la calle de Ruiz de Alarcón. Allí estaba, en la tapa anterior, el un poco oscurecido escudo de Moñino, que se grabaría acaso al mandar su dueño, premiado ya con título de Castilla, encuadernar aquel volumen in folio. Lo más curioso e insólito entonces para este pequeño bibliófilo fue encontrar pegado en dicho libro, en el reverso de la cubierta principal de la encuadernación, el ex libris de don Antonio Cánovas del Castillo. Las buenas manos de aquel otro gran bibliófilo habían preservado hasta su muerte tan codiciado tesoro. Vamos al penúltimo apartado, el octavo. Textos autógrafos de Floridablanca en poder de otros eruditos. Hay eruditos, investigadores locales que merecen se les encienda un ramo de gratitud perennemente. Uno hay en particular con el que Murcia no satisfará del todo nunca esa inclinación de agradecimiento. Me refiero a Andrés Vaquero Almansa. Yo no sé de cierto a esta hora si uno de esos pequeños grandes libros suyos editado por él a sus expensas, con ocasión esta vez del primer centenario de la muerte del conde, ha sido reeditado como conviene que sea, porque es de oro también. Nos referimos al ya citado aquí, Floridablanca, su biografía y bibliografía, Murcia, imprenta Sucesores de Noguer, 1909, in octavo, mayor, 103 páginas y una lámina en el frontispicio. Ahora aludiré a esta lámina en el apartado último, en el noveno. También se reproduce el escudo nobiliario del conde en la página 80. Nos interesa sobremanera trasladar ahora una nota que corre entre las páginas
44, 45 de aquel librito de vaquero como paradigma de lo mucho que puede aún descubrirse en la abierta y viva biblioteca del conde de Floridablanca. Dice así a la letra. Miraflores y Ferrer del Río aluden también a esos escritos que quedaron inéditos. Se refiere a los religiosos de Floridablanca mencionados por don José Escrichi Martínez, cura de Santa Catalina, pergeñados al parecer en los últimos años de la vida del conde, lo de su destierro en Murcia. Confróntese la oración que en las exequias celebradas el 10 de marzo de este año 1809 por la muy noble y muy leal ciudad de Murcia y la Santa Iglesia Catedral de Cartagena, etcétera, etcétera. Dixols, el doctor don Joseph Escrichi Martínez, cura propio de Santa Catalina, Martín, Murcia, imprenta de Teruel. Pero nadie hasta ahora, sigue diciendo Vaquero, ha dado de ellos noticia puntualizada. El autor de este opúsculo, entre su colección de libros y papeles murcianos, posee un volumen en cuarto manuscrito de 49 folios de letra bastante apretada, intitulado 10 días de soledad sobre el misterio inefable de la Santísima Trinidad. En estas cosas se ocupaba Floridablanca en sus últimos tiempos. 10 días de soledad sobre el misterio infalible de la Santísima Trinidad. No lleva portada ni fecha ni firma. Examinado atentamente, sin embargo, ofrece indicios vehementes para sospechar que sea obra de Floridablanca. Las ideas, el estilo y sobre todo repetidos pasajes en que, a pesar del propósito de impersonalidad, sin querer trasciende la de nuestro prócer con vagas referencias a su vida pasada y a su situación actual, inducen a considerarlo así. Es decir, que hay todavía manuscritos, textos de Floridablanca no coleccionados en las obras aquellas de 1867 y que obran en poder de particulares, etc. No se tienen en cuenta, pero están ahí, ora en librerías anticuarias, repito, ora en poder de particulares, que la van recogiendo como sea y pudieran con ellas, con el tiempo, formarse esas ideales obras completas, ahora sí, obras completas de Floridablanca. 9 y último, obra con superlibris de Floridablanca que posee el autor. Poseemos una lujosa, muy importante encuadernación conocida de la biblioteca personal del conde de Floridablanca. Y en cuarto, encuadernación en plena piel color avellana, ahora la iré pasando como decía al principio, con bellísimo superlibris heráldico, en ambas tapas un escudo cuartelado con las armas correspondientes a los 4 primeros costados del conde, hierros y ruedas doradas, guardas en terciopelo naranja, original de Sancha, encuadernador de su majestad el rey Carlos III. Este ejemplar fue catalogado y dado a conocer por el académico de la historia, excelentísimo señor Marqués del Saltillo, comisario de exposición de la heráldica en el arte, celebrada en Madrid y organizada por la Sociedad Española de Amigos del Arte, formando parte de la misma con el número 327. Ahora bien, en 1947 se imprime el catálogo de la exposición de la heráldica en el arte por el Marqués del Saltillo, esto es, Miguel Lasso de la Vega y López de Tejada. Madrid, 1947, talleres de Blas, 92 páginas, una hoja, láminas AN, 52 láminas, 28 centímetros, etc. Con posterioridad hemos acertado a encontrar ejemplares de esta obra que ya va siendo rara para nuestra biblioteca ELO aquí. Como hemos dicho al principio, algunas personas han ido entrando en los sucesivos minutos de la charla y decíamos al principio que ha sido imposible reflejar por cuestiones técnicas, pues primero la imagen del retrato de Goya a que hemos aludido y la segunda referencia que queríamos proyectar era precisamente esta encuadernación de Floridablanca hecha por Sancha y que tiene el número 189 en este catálogo de 1947 del Marqués del Saltillo, la heráldica en el arte. Ir pasando primero esta para que la vayan viendo. Esta, voy señalándola cuando eso. Y ahora pasaré la hoja. Y quiero decir algo antes, importante para terminar esta charla. En la página 62 hallamos esta referencia, número 189.
encuadernación de alquerías que poseyó Florida Blanca era tierra moreral. ¿Y por qué no la morera en vez del pino? ¿Qué podía significar el pino? El pino es uno de esos árboles que no dejan prácticamente erguirse a ningún otro vegetal a su alrededor. Es muy privativo. Entre dos castillos, no torres, puesto que de los castillos salen las torres, las torrecillas. En el de la derecha está la Cruz de Santiago, la Orden Militar de Santiago, porque realmente hay libros de ascendientes de genealogías de Florida Blanca que ascendientes suyos pues tuvieron ese distintivo, ese rango. Está partido ese cuartel en dos y hay flores de lis que creo recordar haber leído en algún lado que fue pero alguien podría rectificarme porque ya digo, no soy dado a esta ciencia heráldica ni a otras muchas cosas, pues creo que era la flor de la Virgen María y lo tomó la nación francesa como atributo de Estado o algo así. Es una asociación un poco rara, pero eso es lo que recuerdo haber leído sobre las flores de lis. Y debajo dos calderas que se puede decir que son la fuerza, lo doméstico, etcétera, pero que en realidad de verdad, esto sí lo sé con conocimiento de causa, pues, en fin, por otras referencias y otros cotejos, pues realmente se trata de atributos de los ricos hombres, es decir, la nobleza más acendrada, más alta. Este era el atributo, el emblema de esa alta nobleza, las calderas. Luego, en el 3, está de nuevo la torre, el castillo con las torres, y este es el que me interesaba y el que estaba diciendo, y el que quería yo poneros ahí, que es el de un guerrero que está alanceando a un caído. Y pues bien, vuelvo al tema de Juan González Castaño y del Láriz, de su estudio magistral sobre el Láriz. Es decir, se trata de un moro, como se nos ha dicho siempre por parte de los genealogistas, se trata de un personaje pues con su armadura, etcétera, etcétera, de tiempos de Enrique III. Yo creo que sí, que efectivamente Florida Blanca no era todavía primer ministro en 1775 cuando esa invasión, cuando esa expedición punitiva contra Argel, pero naturalmente sintió la tristeza de todos los españoles de ese desastre tremendo de 1775. Y entonces es muy posible que con la victoria sobre Argel por los bombardeos de Antonio Barceló en 1783-84, me parece recordar, no sé, por ahí o poco después, unos años después, pues se tuviera la autocomplacencia de decir, bueno, hemos vencido por fin ya, hemos vencido en Argel, y posiblemente por ahí pudiera discurrirse a través de que sea un personaje sarraceno o poco menos. Esto es un poco lo que quería reflejar ahí. Y un pino. Y en el segundo cuartel superior de la izquierda una cruz de la Orden de Santiago y en su derecha, bajo una banda que atraviesa el cuartel, 5 flores de lis y 2 calderas. Y en el tercer cuartel, que es el inferior de la mano derecha, representa un castillo grande con 2 banderas y en medio 3 torres con almenas. Y en el cuarto cuartel, un hombre a caballo con su rodela en la mano izquierda. Y debajo de él, en el medio, la cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Testimonio del escribano de Murcia, Joaquín Jordán Fernández, Murcia, 30 de junio de 1783. El conde de Florida Blanca, don José Moñino Redondo, fue hijo de don José Moñino Gómez, que nació en Guadalupe, Murcia, el 3 de abril de 1702, se refiere al padre, claro, y de doña Francisca Redondo Bermejo, natural de Sigüenza, casada en Murcia el 4 de febrero de 1728. Nieto de otro don José Moñino Munuera, natural de Guadalupe, Murcia, casado en Murcia el 22 de noviembre de 1700 con doña María Gómez Colón, natural de Valencia. Archivo Histórico Nacional, expediente de 7493, Santiago. La corona del escudo de la encuadernación que nos ocupa, termino ya, pudiera interpretarse en estricta sujeción a la ciencia heráldica como no perteneciente al título o rango de conde, pero conviene sin embargo escuchar la discreta opinión del conde de las Navas. Queremos no obstante, sin afirmarlo rotundamente, que ambas formas de coronas del duque y de marqués corresponden a la corona real. Sabido es, sigue diciendo, que hasta época muy reciente no se unificaron los diversos tipos de esta pieza y símbolo de arte, así real como de los títulos nobiliarios. El canónigo don Juan Lozano Santa, en los elogios sepulcrales al padre de Florida Blanca, subraya sus orígenes esclarecidos, la orden de la banda y la de Santiago,
con sus encomiendas, están en los pechos de su duodécimo y décimo tercio de sus abuelos. Esta encuadernación del primer conde de Floridablanca, que fue adquirida por quien estas líneas escribe al librero anticuario Berrocal, Cervantes 22, Madrid, en 24 de junio de 2003, Berrocal, Libros Antiguos, Catálogo Monográfico, noviembre de 2000, página 12, número 71, corresponde exactamente a la fotografía del número 189 del precitado catálogo del Marqués del Saltillo. Su piel color de avellana lleva decoración dorada de hierros sueltos, mosaico de encuadramiento rectilíneo hexagonal, ocupando el escudo heráldico el centro de las cubiertas. Es un ejemplar cuajado, según denominación de la época, es decir, cubierto casi por completo de áureos adornos, y se deja más a la vista la piel solo alrededor de aquellos superlibris. En la lomera, donde parece advertirse, aunque está sumamente borroso, el título de lo allí alojado, y ustedes dirán, ¿y por qué? Si está borroso en el lomo, en la lomera, pues por dentro, es que por dentro no hay libro, es solo la encuadernación. Parece, aunque está sumamente borroso, el título de lo allí alojado, Inmuni, leo yo, Inmuni del clero. No destacan sino tenuemente los nervios y entre ellos los casetones en oro acogen flores llamadas pensamientos. El oro empleado tanto en los escudos como en los hierros y florones es de excelente calidad. Después de los años transcurridos desde que se utilizó, tiene especial brío e intensas entonaciones. Muchas gracias. Y les pido disculpas por la extensión de esta charla, pero no podía sintetizarla de otra suerte, por lo menos no he sabido. Bueno, esta es, ya que estamos en el día del libro mañana, pues pueden verla a su sabor, abrirla, en fin, y ver pues las preciosidades que hizo Sancha para él, ¿no? Es una lástima que esté así. El libro no, así se vendía, así lo vendía el librero. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Aparte de eso, quiero dar las gracias por la exposición que ha hecho de todo Gracias. Aparte de eso, yo quiero, como es la semana de la huerta, Sí. quiero subrayar, si les puedo, como investigador, de quién era el valle este del Segura en el siglo XVI o el siglo XVI, quién es lo que mandaba y qué papel tuvo el conde sobre la huerta. Si pudieran explicarme algo de eso. Bueno, hay una investigador, no sé si la pregunta es correcta. Por referirnos a la hacienda comprada por Moñino con los ahorros de su bufete, era un cuadrón de 130 y tantas taullas de tierra moreral en el partido de Alquerías. Tenía su torre o casa formal de labranza y recreo, con altos, se llamó abreviadamente La Florida, habiendo venido a ser propiedad de los señores de Zabalguru, que la adquirieron a mediados del 19, juntamente con otras varias fincas de igual procedencia. Jerónimo García Servet, en un librito que publicó para la Peña Huertana de la Panocha, ya que usted habla de la huerta, titulado Moñino, un apellido para una ciudad, de 1982, fotografió los restos del escudo en piedra que campeaba en la fachada de la casa de la Hacienda de la Florida, Alquerías. En él todavía cabía adivinar la corona condal, así como las puntas de la cruz de Carlos III y lo que quedaba del toisón. Pero tengo otra pregunta que tenía sobre esta misma, ¿de quién era la huerta y quién mandaba en la huerta o en el valle en esa época? ¿La huerta? Aquí tenía unos dueños, aparte de eso había unos dueños, pero entonces se dominaba todo el terreno. Sí. Bueno, había sus casas, había sus labranzas, sus plantíos. Pero entonces tenía un dueño, bajo la orden de fuera, es la pregunta que te hago. ¿Quién mandaba entonces? ¿El conde o había unos marqueses que mandaban entonces? No, eran tierras propiedades de Floridablanca. Y además hay un testamento de Floridablanca en cuyas mandas efectivamente se deslinda, se va delimitando pues todas las posesiones que tenía. Eran extensísimas, claro. Me va entendiendo, porque quiero saber de dónde venimos, porque estamos aquí.
todas estas cosas Sí. que vienen relacionadas con esto, con el conde. Sí. Había mucha gente entonces en aquella época, y a gente que mandar la tierra, como fue la, Claro. por ejemplo, fueron todas las tierras de gente, eran unos dueños o terratenientes, estas cosas. Y si algo tenía que ver el conde con la Santa Inquisición también algo. Eso ya, la pregunta se llama más delicada. Sí, Bueno, más lo por dejamos. extenso. Pero bueno, ya que está muy bien. La Inquisición. Ya, no, ya, El tema- lo dejamos. El tema de la Inquisición, Lo dejamos, es muy- bueno, Muchas gracias, como el tema de las desamortizaciones, por ejemplo, se habla de las desamortizaciones cuando Isabel II, cuando Mendizábal y tal, pero en realidad yo creo que que Floridablanca hace ya desamortización. Porque todo lo que amortizan los religiosos él lo desamortiza. Es decir, él lo que no se puede es infringir las regalías, lo que se denominan las regalías. Es decir, la persona sagrada del monarca no se podía transgredir, quebrantar en modo alguno. De hecho, pues cualquier demasía contra las regalías, su propia tarea en Roma es esto, es luchar a favor del monarca. Es decir, que es una lucha de jurisdicciones entre lo civil y lo religioso. Y claro, él lo que quería era un clero dócil. Floridablanca quería un clero pero dócil, es decir, que estuviera siempre como sumiso a la corona. Es que todo esto habría que explicarlo más. Claro, por supuesto. Perdón. En fin, no sé, este es un tema muy extenso, pero bueno, no, te lo preguntaba porque me he tirado. no, bueno, no, eso alcanzamos poco, la vida es corta y alcanzamos poco. No, pero vamos a investigar. Tiene mucho valor. No, bueno, has visto esto. Juan Antonio, Tiene mucho valor. La juventud de hoy. Gracias. La juventud yendo a la hemos aprendido muchísimo. Es un investigador nato Tiene que salir con un dolor agudo en el pecho. Nada, acabo de salir del médico y todo bien, solo es fruto de la ansiedad.